En el libro de Gálatas, capítulo 4. Libro de Gálatas, capítulo 4, verso 8. Vamos a hablar hoy un mensaje no por ahí con mucha profundidad, pero algunos puntos muy importantes del sistema que opera bajo este gobierno mundial y este gobierno y este principado de la potestad del aire, cómo quiere este sistema operar aún en la vida de la iglesia y en el corazón o en la mente de muchos creyentes. Amén. Y vamos a ver acá algunos puntos en los cuales tenemos que tener bien claro y bien presente lo que el Señor hizo por nosotros y que ahora nosotros no estamos más bajo ese dominio. Amén. Si vivimos en el nuevo hombre. Amén. Dice así Gálatas capítulo 4, verso 8. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Capítulo 5, ahí está, verso 1, dice así: está pues firme en la libertad con la que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Toma tu asiento. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia, anima a la iglesia, amén, a no volver nuevamente a estar sujeto y volver a los rudimentos para volver a estar esclavizado. Todos nosotros sabemos lo que dice la palabra en algunos textos que vamos a leer ahora. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, vaya rápidamente conmigo. ¿Cuánto dicen amén? Dios es maravilloso. Libro de Juan, capítulo 8. Verso 34, dice así: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de qué? Del pecado. Y luego dice el verso 35, escuche: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo es libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuánto dice la amén por eso? ¿Qué dijo Jesús? Dijo que el pecado esclaviza al ser humano. Y nosotros vinimos bajo ese designio de esclavitud por el pecado original de Adán. Todo el linaje humano fue esclavo del pecado. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dijo Jesús? Que el esclavo no queda en la casa. Todos sabemos en el antiguo pacto que había personas que eran esclavas. Había hombres, amos de tierra que tenían esclavos, y esos esclavos fueron comprados hacia otras personas que los tenían bajo cautividad. Y los dos sabemos que para ser liberados se necesitaba una cierta cantidad de monedas de plata para que esa persona sea libre. O personas que no podían pagar sus deudas tomaban a su familia como esclavos hasta terminar de pagar la deuda que adeudaba. Amén. El Señor Jesús vino a pagar esa deuda por nosotros, porque éramos esclavos del pecado. El pecado genera la muerte. Tanto dice gloria a Dios. Entonces nosotros no íbamos a permanecer en la casa nunca porque éramos esclavos, pero sí el hijo. Los que son hijos pueden heredar todas las cosas. Como hijos que somos de Dios, vamos a heredar, porque el Señor, nuestro Padre Celestial, dice que nosotros tenemos herencia en Él. ¿Me va siguiendo? Escuche, entonces Pablo
nos habla algo muy importante. Dice que en otro tiempo nosotros no conociendo a Dios, servíamos a otros dioses. Estábamos bajo la sujeción del pecado por la ignorancia y servíamos a otros dioses. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánta gente llega al Evangelio sirviendo o adorando o teniendo preferencia de santos? Mayormente la religión católica, mayormente muchos de los que vienen a la iglesia cristiana vienen de esa religión. Amén. Sirviendo, adorando, creyendo, prendiendo velas, teniendo estampitas, creyendo que esas imágenes ayudarían en las cuestiones personales que está sucediendo esa persona, pero sabemos que todo eso, detrás de todo eso, hay un poder que no es nada bueno, que es el poder de las tinieblas, que está operando, la idolatría, que mueve todas esas influencias diabólicas. ¿Me va siguiendo? Entonces Pablo, en el verso 7 del capítulo 4 de Gálatas dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de ¿quién? De Cristo. Ya no somos más esclavos, sino que ahora somos hijos y herederos. ¿Por medio de quién? De Cristo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero Pablo habla, por lo que nosotros podemos ver en la palabra, es que los creyentes de Gálatas estaban volviendo a los viejos rudimentos, estaban retrocediendo, estaban volviendo a vivir una vida separada de Cristo, alejada de Cristo, alejada de la comunión, alejado de la oración, alejado de ser uno en el cuerpo de Cristo. Y ellos estaban queriendo volver a los débiles y pobres rudimentos de los cuales vuelven a ser esclavos nuevamente. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué Dios nos quiere hablar en esta noche? A veces, aún dentro de la misma iglesia, hay creyentes que son esclavos aún de pensamientos. Hay pensamientos que llevan al creyente a esclavizarlo y no pueden ser libres de esos pensamientos. Y no estoy hablando que necesitas una liberación, claro que necesitas una liberación. Y si Dios te libera, tenés que retener esa liberación, porque el diablo va a volver a querer traer esos pensamientos. Y si uno recae, y si uno abre puertas, puede volver a estar esclavo nuevamente de esos pensamientos. Entonces, ese hijo que tendría que ser un hijo de Dios libre, es un hijo esclavo dentro de la casa. ¿Me va siguiendo? ¿Y qué dice? Que el esclavo no va a permanecer mucho tiempo en la casa, pero sí el hijo, porque el hijo es el que recibe la herencia, y ahora nosotros somos hijos ¿de quién? De Dios. Amén. Por medio de Cristo vamos a tener y a recibir ¿qué? Herencia en Él. Pero si estamos siendo esclavizados por algún pensamiento, por alguna situación que nos lleva a estar estancados y a recaer en ese estado de esclavitud, no podremos heredar las bendiciones y la riqueza de Dios para nuestra vida. ¿Me va siguiendo? Vamos a ver lo que dijo Pablo, por ejemplo, en Romanos. Vaya a Romanos conmigo. Libro de Romanos, capítulo 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien, escuche, como esclavos para obedecerle, sois esclavos? ¿No sabéis que si alguno de nosotros se somete a eso, seremos esclavos de lo que nos estamos sometiendo? Si vos te sometes a un pensamiento de que la situación en tu vida no va a cambiar, de tu familia o alrededor de tu entorno no va a cambiar, y que siempre veo negativo, siempre veo malo, sos esclavo de ese pensamiento. ¿Me va siguiendo? Por eso nosotros tenemos que creer con confianza y con firmeza la palabra de Dios, lo que Dios nos habla cada reunión, cada palabra profética, creer que va a suceder, creer, Señor, porque si nosotros le damos apertura a la mente, le damos
una puerta que abrimos a los pensamientos, volvemos a estar esclavos de ese pensamiento. Usted no ve cómo muchas personas se pueden liberar en la iglesia, se van, y ese demonio es un ejemplo de depresión que salió de esa persona. Ese espíritu va a querer regresar a esa casa, porque así dice que el espíritu quiere regresar de donde salió. ¿Me va siguiendo? Y si la casa está barrida, está ordenada, pero no está el que tiene que habitar, ¿qué dice? Va a entrar de nuevo. Cuando nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón no está habitando la persona del Espíritu Santo y no estamos en comunión, somos propensos a abrir esa puerta y el diablo puede entrar y nos puede esclavizar de nuevo a través de ese pensamiento, a través de ese demonio, y volvemos a recaer en ese mismo estado. Y dice que 7 peores él llama del que salió, y vuelve la persona a estar peor de cuando ese primer demonio salió. Entonces, ¿qué Dios nos está hablando? A veces podemos estar en la iglesia recibiendo tanta bendición, tanta palabra, pero podemos abrir alguna puerta y podemos volver a ser esclavos de nuestra mente, de nuestro corazón. Y eso es lo que nosotros no tenemos que permitir al diablo. Podemos abrir la puerta al chisme, podemos abrir la puerta a la mentira, podemos abrir la puerta a que palabras que han salido de alguien la han cambiado, y eso afectó, y abrimos la puerta y somos esclavos de esa palabra. Creemos una verdad que no es verdad, y que puede ser una verdad media pero cambiada. Entonces nos esclavizamos bajo esos conceptos diabólicos. ¿Me va siguiendo? Entonces, ¿cómo esta palabra afectaba a la iglesia? Pablo dijo: ustedes antes servían a dioses que no era el verdadero Dios, y ahora que ustedes conocen a Dios, y dice, más bien Dios los conoce a ustedes, ustedes quieren volver a los viejos y pobres rudimentos, a estar esclavos nuevamente. ¿Y qué dice Romanos 6:16? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿No te dice amén? Amén. Cuando vos te sometés a algo que no es la preeminencia en Cristo, estás siendo sometido a la esclavitud. ¿Cuánto dicen amén? Sos un esclavo de esa situación. Sos un esclavo de algo que está ocurriendo en tu vida y no podés ser libre porque te estás sometiendo, te estás entregando, te estás negando. Si vos te negás a que por ejemplo, tus hijos no van a cambiar, te negás y las cosas van de mal para el peor, abrís una puerta y volvés a estar en esclavitud en esa situación y las cosas no van a cambiar, pero vos tenés que orar, echar fuera esos demonios y declarar y creer que Dios va a liberar, que Dios va a hacer la obra, que Dios va a transformar, que Dios va a hacer en la vida de ese hijo o de ese varón, de ese esposo, quien sea. Dios va a hacer. Pero si vos al pasar el tiempo no ves el resultado, no es que Dios no es poderoso, Dios también está probando tu fe, Dios está probando tu corazón, pero si vos no te abrís apertura en ningún pensamiento y seguís confiando, Dios va a hacer esa obra. Levantá tu mano y decís conmigo: Señor, no quiero ser un hijo en la casa esclavo, quiero ser un hijo en la casa pero libre. Porque eso es lo que Cristo viene a hacer en nosotros. Estar en la casa representa tener la casa para que Cristo entre en libertad y fluya en libertad Cristo, y no estar en la casa y estar oprimido, ser un esclavo dentro de la misma casa. ¿Cuántos dicen amén? Y lamentablemente a veces hay creyentes de esa forma que están en la iglesia pero todavía siguen siendo esclavos del miedo, del temor, siguen siendo esclavos del hombre, siguen siendo esclavos de una situación que están viviendo, están siendo esclavos, y Dios dijo: yo vine a hacerte libre. Que no estés sujeto a temor o a esclavitud o a miedo o a temores, sino que seas libre en el espíritu. Claro que esta libertad es espiritual y después la vamos a exteriorizar en nuestra vida. Entonces Pablo tiene que poner las cosas en orden en la iglesia de los Gálatas, porque ¿qué pasó a los Gálatas? Dice en el capítulo 3
¿quién os fascinó? En el texto original dice, ¿quién os embrujó, Gálatas? ¿Quién os hechizó a ustedes? Por eso hoy en día hay mucha hechicería dentro de la iglesia. Muchas palabras hechizadas que hechizan la mente y los corazones. Pero Dios vino a romper todo hechizo diabólico, vino a romper todo hechizo a través de palabras que quieren solamente motivar, y esas palabras no transforman, no liberan, no cambian, no. Que hoy Dios rompa todo hechizo, que hoy Dios rompa todo conjuro, que hoy Dios rompa toda maldición, y que solamente Cristo, Él me libere, que el verdadero Cristo poderoso, el Hijo del Dios viviente, libere mi vida, mi casa, mi familia. ¿Qué le pasaba a los Gálatas? Estaban siendo hechizados, embrujados, fascinados, dice, por otro evangelio, por otras palabras que comenzaron a oír, y querían recaer a los viejos rudimentos. ¿Qué nos lleva a los viejos rudimentos? ¿Quién es la persona que nos lleva a recaer en los viejos rudimentos? El hombre caído. El hombre natural nos quiere hacer regresar a los viejos rudimentos. Pero el hombre creado según Dios y el hombre unido a Dios, que es en el Espíritu, nos va a llevar a estar unido a Cristo y no a estar y volver a los viejos rudimentos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y dice, y si obedecéis, dice, vamos a leer nuevamente todo el verso 16 de Romanos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? A quien vos te sometas, serás esclavo. O serás de Dios o serás del pecado para muerte. Cuando vos obedeces lo que Dios te dice, cuando vos obedeces los consejos de Dios por la palabra, cuando vos obedeces los consejos de los siervos, y los siervos dicen, mirá, esto no es así, no tomes este camino, apartate de esta persona, no te relaciones, y uno no toma lo que se le está diciendo, entonces está siendo sujeto ¿a qué? A la esclavitud de la desobediencia. Por eso las cosas van mal muchas veces. Por eso las cosas van mal en la vida de muchos creyentes. Porque se están sometiendo a ser esclavos de la desobediencia. Y la desobediencia es muerte. Trae ruina, trae tropiezo, trae dolor, quebranto. Amén. Pero si me someto a la justicia, como dice Pablo, si me someto a la verdad, a la obediencia, va a haber victoria, va a haber resultado para mi vida. ¿A qué nos sometamos? Va a ser el resultado visible, sea interno o externo, que se va a exteriorizar. ¿Me va siguiendo, hermano? Verso 17. Pero gracias a Dios, escuche, que aún erais esclavos del pecado, pero gracias, diga conmigo, gracias Señor. Yo era un esclavo del pecado, era un esclavo, estaba sujeto a muerte, era esclavo. Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿De qué doctrina? La doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por haber enviado a Cristo. Gracias, Señor, por recibir la verdad. Gracias, Señor, porque la verdad me hace libre. Gracias por esta doctrina que no era del pastor Lucas, era del pastor Pablo, era la doctrina de la palabra, era la doctrina de Cristo. Y esa doctrina me hace libre, esa doctrina, esa enseñanza de Cristo me liberan, me nutren, me llenan, me saturan, me fortalecen, me exhortan, me corrigen, me llevan al camino de verdad, aleluya. ¿Me va siguiendo?
aunque éramos esclavos, estábamos bajo pecado y esclavitud de pecado, la misericordia de Dios nos alcanzó. La doctrina de Cristo, la palabra del reino de Cristo vino a nosotros. Entonces cortó ese lazo de esclavitud. El Señor no nos pagó con monedas de plata como se hacía a los esclavos del Antiguo Testamento. No, Él nos compró con su sangre, que es mucho más precioso que la plata. Y dice, verso 18, y libertados del pecado, porque obedecimos la doctrina, porque obedecimos la palabra, porque abrimos el corazón a Jesús, fuimos libertados del pecado por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo, y vinimos a ser siervos de la justicia. Cuando dicen gloria a Dios, decirle que está a tu lado, hermano, vos no tenés que ser esclavo de la mentira, del engaño, vos tenés que ser un esclavo de Cristo. Porque ahora somos esclavos, pero de Cristo. Ahora somos hijos del Señor, que tenemos herencia. Pablo dijo, yo soy un esclavo de Cristo. Yo obedezco a mi amo, yo obedezco a lo que mi amo me dice, a lo que mi Señor me dice. Soy un esclavo por Él. Cuando dice gloria a Dios. Entonces, Pablo tenía que poner las cosas en el lugar adecuado a la iglesia de los Gálatas y a los Gálatas. Tenían que hablarle, exhortarlos. Estaba diciendo, hermano, ustedes están volviendo a recaer en los viejos rudimentos. Están volviendo de nuevo a abrir puertas al chisme, a la mentira, a oír y a un montón de cosas que se abrían puertas cuando volvían a los viejos rudimentos, a la falacia, al engaño, a oír cosas que no tenían que oír, y prestaron atención, y eso comenzó a fascinarlos, a hechizarlos, a alejarse de Cristo. Por eso este sistema quiere esclavizar. El diablo sabe cómo esclaviza a la gente con mucho trabajo. Muchas personas no llegan a la iglesia porque están tan ocupados, con tantas cosas que hacen, que les roba el tiempo. Lo esclaviza para que progresen, para que trabajen, para esto, para lo otro, y la gente está bloqueado, está desesperado porque tienen miles de deudas y tienen que trabajar y trabajar. Son esclavos del sistema. Si entendieran que Dios los puede bendecir, si entendieran que buscando el reino de Dios todas las cosas serán añadidas y vendrían a la presencia de Dios, Dios les daría descanso. Aleluya. Si entendieran que el camino obviamente no es simplemente congregar, venir a la iglesia, traer su ofrenda, traer su diezmo, sembrar en la casa de Dios. ¿Y qué dice Dios? Abriré la ventana de los cielos y voy a bendecir abundantemente. Y así el diablo esclaviza, tiene a esclavos hoy en día. Y hoy hay creyentes también esclavos dentro de la misma iglesia, con mentiras, con falsas enseñanzas, con doctrinas equívocas y erróneas. Tiene a esclavos entreteniéndolos dentro de la iglesia. Y ahí, si uno se descuida, utiliza a un hermano que está medio flojo en la fe y contamina a otro. Y lo quiere llevar, porque ese hermano no se sujetó, ese hermano no obedeció, ese hermano no fue firme, no dejó el obrar del Espíritu Santo, se va a la iglesia y quiere contaminar a otro para llevárselo. Que Dios nos ayude a que nosotros no abramos ninguna puerta. Que Dios nos ayude a que nosotros no sigamos el camino de los Caínes, que no sigamos el camino de los Balanes, que no sigamos el camino de los Judas, no, que sigamos el camino de Abel, que sigamos el camino, aleluya, de Abraham, que sigamos el camino de David, que aunque tuvo un error, Dios lo restauró y fue un rey fiel hasta los últimos días de su vida. Que sigamos el camino, claro, nuestro mayor modelo es Cristo. Pero también vemos a Pablo y vemos a todos los discípulos que amaron al Señor, aunque tuvieron equivocación, y vemos las equivocaciones y los errores que cometieron, pero ellos amaban al Señor y el Señor los restauró, el Señor los levantó, el Señor los ungió y el Señor se los llevó también. Amén. Que dijo Pablo entonces en Gálatas, que dice
Hermanos, ustedes antes servían a estos dioses. Esos dioses que ustedes servían no tenían poder, no tenían boca para hablar, no tenían ojos para ver ni oídos para oír, y ustedes estaban atados. Pero ahora, ustedes conociendo al Dios verdadero, más bien les digo, Dios los conoce a ustedes. Ustedes quieren volver nuevamente a estar atados a los viejos rudimentos. Decía el Señor, ayúdame a no volver atrás, ayúdame a no estar atado a los rudimentos. Y el diablo, ¿sabe cómo lleva a los hermanos de la misma congregación a que comiencen a aflojarse en la oración y volver a recaer en la frialdad? A volver, bueno, hoy oro, no oro tanto. Y así comienza, y volvemos a lo viejo y comenzamos a abrir puertas al hombre viejo, a la mujer vieja, y ahí viene el enojo, la ira, los malos pensamientos. Todo eso es volver a los viejos rudimentos de donde Dios nos sacó, de donde Dios nos liberó, de donde Dios comenzó a transformarnos. Que dijo, si uno es sometido, si uno es entregado a eso, será sometido a esa persona o a esa situación de lo cual se lo está llevando. No te dejes esclavizar por tus pensamientos que las cosas no van a cambiar, o que en tu casa las cosas no van a cambiar. No. Si vos le das lugar a eso, el diablo comenzó a trabajar y te está esclavizando para que vos pienses de esa manera, o que me va a faltar y que no voy a poder, y esto y lo otro. Cuando vos abrís la mente a todo eso, sos un esclavo de tu mismo pensamiento y el diablo gobernando ahí. Pero en esta noche levanta tu mano y decís, todo pensamiento de esclavitud, todo lo que el diablo lleva a que yo sea un esclavo de eso, hoy Dios va a romper las cadenas. Hoy Dios te va a liberar, hoy en esta noche Dios nos va a liberar. Hoy Dios me hablaba esta palabra y decía, hijo mío, yo quiero que mi iglesia sea libre en el espíritu. Y que no sea esclavo dentro de la misma iglesia, que dentro de la misma congregación haya esclavos espirituales, esclavos al miedo, al temor, a la muerte, a las enfermedades. No, Cristo me sanó. Y si todavía sentí dolor, dolencias en tu cuerpo, declarar la sanidad, declarar que las llagas de Cristo, declarar que la sangre de Cristo te ha lavado, te ha limpiado, te ha salvado. Aleluya. Aleluya. Y no vuelvan a esos débiles, porque esas son cosas débiles. El hombre por naturaleza es débil y recae. El hombre de pecado recae en sus debilidades si Cristo no está ahí. Pero si Cristo se une a ti en esta noche y se sigue uniendo todos los días hasta que nos venga a buscar, seremos fuertes en Él, no nosotros seremos fuertes, en Él seremos fuertes. Él nos hará fuertes. No es como el diablo hace a muchos, todo esto que dije recién, nos esclaviza con trabajo, con esto, con ocupación, con esto, con lo otro. Y nos tiene como esclavos ahí el diablo. Cuando te mueras no te vas a llevar nada de esta vida. Nada te vas a llevar. Es mejor vivir para Dios. Es mejor que nosotros nos contentemos con lo que recibamos, lo que tengamos. Si Dios te ha prosperado, dale gloria a Dios. Pero que eso no sea una carga que te lleve a estar esclavo de la situación. Y termines oprimido, enfermo. Porque así termina la gente que es esclava de tantas ocupaciones, enfermo termina. Porque el diablo genera todo eso. Es una realidad de estas cosas que estoy hablando. Amén. Pero si nosotros descansamos en el Señor y entregamos a Dios todas las cargas a Él, decimos, Señor, yo quiero ser esclavo pero tuyo, no del sistema, no del diablo, no del mundo, no del problema, no, de vos, servirte a vos, encomendar mi vida a vos, encomendar mi negocio, encomendar mi casa, todo a vos, Señor. Y vos vas a ocuparte de todo esto, pero yo me voy a ocupar de vos también.
¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué dijimos que éramos esclavos? Porque Tito, vaya conmigo al libro de Tito. ¿Cuánto dicen amén? Hoy te vas a ir libre de toda esclavitud en tu mente. Tito capítulo 3 dice así a cada uno de nosotros, así éramos nosotros, todos los que estamos acá. Todos nosotros, porque nosotros también éramos en otro tiempo pasado, tiempo que gobernaba la esclavitud del pecado y el hombre caído, antes que Cristo venga a nosotros. Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleite diverso, viviendo en malicia, envidias, aborreciéndonos unos a otros. Pero ¿qué dice? Pero la bondad de Dios se manifestó en nuestras vidas. Decía el que tanto así éramos nosotros, hermano, como dice Tito capítulo 3, verso 3. Envidioso, así éramos, maldicientes, así éramos, esclavos, así éramos, rebeldes. Decimos no éramos, y ahora no. Decía el que está a tu lado, éramos, ahora no. Decía, creo que no, hermano, ¿no? Creo que no, ¿no, hermano? Éramos, tiempo pasado. Decir, ahora soy obediente. Decir, ahora voy a obedecer a lo que Dios me está diciendo. Porque si nosotros no obedecemos, entonces somos esclavos del pecado y de esa situación. Entonces, podemos confesar con nuestra boca que somos creyentes, hijo de Dios, pero esclavos. ¿De qué nos sirve decir soy un creyente, pero estoy esclavo? No me sirve de nada. Si Cristo me hizo libre. ¿Se da cuenta que hoy hay muchos creyentes que dicen yo sirvo a Dios, busco a Dios, pero son esclavos todavía? En su mente, en las cosas cotidianas de la vida, están esclavizados. ¿Y qué dice? Como leímos, que el esclavo en la casa no queda, pero el que queda en la casa y va a heredar todo es el hijo. Y el hijo es libre. Así que decir, ¿vos sos esclavo o sos hijo? Yo soy hijo, decir, yo no quiero ser esclavo. ¿Cuánto dicen amén? Y Pedro dijo algo muy tremendo en una de sus cartas, para que entendamos ya, para dar una conclusión. ¿Cuánto están aprendiendo en esta noche? Amén, gloria a Dios, aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice esto. Pedro habla de las personas creyentes, está hablando de los falsos maestros, de las personas que pueden predicar la palabra, porque hoy en día yo a veces veo algunos reels y veo algunos TikTok y hoy hay una ola de profeta, profeta tanto, y estos días me detuve a ver algunos, a ver qué es lo que hablan estos profetas. Supuestamente son profetas y todo lo que hablaban era bendición, riqueza, auto, carro, todo siempre lo mismo, ya sabe cómo es el sistema ese. Ninguno le profetizó dejar pecado, ninguno, todo le profetizó, todo bien material. Es lo que abunda hoy en día en este tiempo. Pero ninguno le dijo, vuélvete a Dios, busca la santidad, honra a Dios, ama a Dios, apartate del pecado. No, todo lo contrario. Y uno le decía, bueno, hermano, acá está la cuenta, siempre $5, $10, $15. Y a veces uno escucha, hermano, yo le quiero decir esto.
uno dice, ¿no? En esas iglesias explota de gente te rebalsa por todos lados. Y usted ve una iglesia de sana enseñanza, donde le enseñan la palabra, donde lo corrigen, para que usted crezca como un verdadero hijo de Dios y camine en esta vida como un hijo de Dios, y después la gente se ofende y se va, porque no le gusta. ¿Qué cosa, no? ¿Se puso a pensar eso? Usted pase por una iglesia liviana, mundana, llena, de bote a bote, pero una iglesia donde te enseña la verdad, siempre escuche, va a haber poca gente. Una iglesia que te hable la verdad, que te corrijan, siempre va a ser un pequeño grupo que va a querer amar esa palabra. Porque hoy el corazón del hombre, como dice en la palabra, como dice Jeremías, está escrito con cincel, es de hierro, es duro. Pero bendito lo que persevera, y hay que perseverar. Hoy ustedes están conmigo, están acá. Esperemos que estén hasta el final. Solo Dios sabe. Y ustedes si están firmes. Amén. Porque muchos me dijeron, no, pastor, voy a estar con vos. ¿Sabes cuánto me dijeron? Voy a estar con vos hasta el final, y después pasaron las situaciones y se fueron. Yo le prometí al Señor que iba a estar, Señor. Dije, esté conmigo quien esté, se vaya quien se vaya, yo voy a estar firme. Amén. Aleluya. Porque tengo un compromiso con Dios. Y usted ve las iglesias esas grandes, llenas de gente. Pero ve las iglesias donde hablan la verdad, siempre hay poca gente. Un pequeño, bueno, ese es el remanente que Dios habla en su Biblia. Es el remanente que Dios preservó fiel. Es el remanente que Dios preservó para llevar el evangelio verdadero. Ese es el remanente. Esos que son pocos, ese es el remanente que Dios está preparando para revolucionar la ciudad, revolucionar la provincia, revolucionar el país. Bueno, con ese remanente, si somos fieles, Dios va a hacer cosas grandes. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces Pedro tiene que hablar algo muy importante, hablando de todas estas personas mentirosas, falsas, que hablaban también la palabra de Dios. Pero miren lo que dice el verso 19 de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 19. Les prometen, vamos al 18 primero, pues hablando palabras infladas y vanas. ¿Cómo hablaban estas personas? Palabras como infladas y vanas. Algo vano es algo que no contiene ninguna esencia, es algo vacío. Vanidad es algo que el ser humano siempre quiere tener algo en su corazón, pero es pasajero. La vanidad es algo pasajera. Hoy tú te puedes comprar, por ejemplo, un buen auto, lo disfrutás un día, 2 días, 3 días, 4 días, un mes, ya después que pasó el mes ya no lo ves como algo lindo ya. Se te terminó la emoción que tenías cuando lo recibiste como algo nuevo. Así es la vanidad. Te emocionás con algo que tenés por un momento, pero después eso se termina. Por eso dice que el hombre es como la flor que se va a marchitar y va a caer, y como la hierba del campo, pero dice que la palabra de Dios permanece para siempre. O sea que todo lo que es de Dios es eterno. No se envejece, no se corroe, no se corrompe, es verdadero. Pero todo lo que es el hombre, todo lo que es vanidad y vano, es temporal. Nuestra vida en la tierra es temporal. Nosotros tenemos una fecha de vencimiento. Un día de esto nos vamos a morir. Somos pasajeros en esta vida, pero también somos eternos. Este frasco que es el cuerpo va a caer y va a ir a tierra, pero el alma y el espíritu es lo que va a ser eterno. Y ahí es donde tenemos que nosotros tomarnos de Dios para irnos con el Señor. Cuando dicen amén. Dice así, como eran las palabras que hablaban, infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disilusiones
a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y el 19 dice, les prometen libertad. ¿Qué les prometen? Libertad. Les hablan de libertad, les prometen libertad, hablan de la libertad. Y son ellos mismos esclavos de ¿qué? De corrupción. Ellos prometen y hablan cosas muy elocuentes, pero son esclavos en sí. Dentro de ellos hay esclavitud. Gloria a Dios. Decí conmigo, yo no quiero que en mi interior haya esclavitud. Quiero ser libre, Señor. No quiero ser esclavo de mi mente, de mis pensamientos, de mis emociones. No, ser libre. Que Cristo gobierne, que Cristo opere, que Cristo haga la obra en mi vida. ¿Me va siguiendo, hermano? Porque el que es, escuche, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si vos, como dijimos al comienzo, si vos sos vencido por el pensamiento, sos esclavo de ese pensamiento. Si vos sos esclavo que las cosas no van a cambiar, que tu esposo tuyo no va a cambiar, y esto y lo otro, sos esclavo de eso. Estás negando la eficacia y el poder de Dios. Y te convertís en esclavo de esa situación. No es simplemente lo falso o no, uno mismo puede, como dije, estar en la iglesia, pero puede ser esclavo de alguna situación, de algún problema, no resolver. Si vos no podés resolver ese problema con Cristo, de lo que está pasando, te volvés esclavo de esa situación. Gloria a Dios. Por eso le tenemos que pedir al Señor, Señor, yo creo, Señor, aunque lleve tiempo, yo voy a creer que lo vas a hacer. Yo creo que vos vas a hacer esta obra, yo creo que tú vas a orar, yo creo que me vas a sanar, pero yo también tengo que colaborar con Dios, no abriendo puertas, tengo que colaborar uniéndome a Él, tengo que colaborar orando, tengo que colaborar siendo fiel a Dios. Entonces Dios va a hacer la obra, Dios va a mover su mano poderosa, Dios va a actuar. Y si hay algo que te está llevando a esclavitud y te está robando el tiempo, por ejemplo, hoy, ¿qué es lo que lleva a la esclavitud a mucha gente? El celular, las redes sociales. Estar pendiente, te esclaviza, la televisión, una serie. El trabajo, si no son moderados, yo sé que todos tenemos que trabajar, pero todo tiene su tiempo, tiempo para trabajar, tiempo para limpiar la casa, tiempo, pero hay tiempo para Dios también. Si nosotros le robamos el tiempo a Dios, después no vengas a llorar a la iglesia. Dios te habló, Dios te dijo, buscame, ven a mi presencia, congregate, no me dejes, no me abandones. Porque después Dios lo comienza a liberar, Dios comienza a hacer la obra, comenzamos a andar bien y después, bueno, ya nos comenzamos a relajar, comenzamos a abrir puertas, vienen oportunidades, viene trabajo, vienen oportunidades buenas y bueno, y esto es una bendición de Dios, claro que Dios te está bendiciendo, pero también puede ser que Dios te esté poniendo a prueba, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir ese mismo camino que antes o vas a ser consciente de decir, no, gracias Señor, pero no dejo de hacer esto? De buscarte, de amarte, de congregarme, de servirte, Señor, de orar, de leer la palabra, de ir a los estudios bíblicos, no, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Si alguno es vencido, termina siendo esclavo de lo que ha sido vencido. Amén. Decía el Señor, no quiero ser vencido por lo malo, no quiero ser vencido por los pensamientos, no quiero ser vencido por ninguna cosa, Señor, que abrí una puerta, no, Señor, ayúdame. Vos tenés que vencer en mi vida, vos tenés que vencer para que yo venza a través de ti. Entonces,
ahora entiende por qué el apóstol Pablo le habló a los Gálatas. Los Gálatas estaban, como dijimos, hechizados, fascinados porque escucharon otro evangelio. No hay otro evangelio, hay un solo evangelio, pero lamentablemente hoy lo cambian. El evangelio es uno solo, pero hoy los hombres cambiaron el evangelio porque quieren seguir su propio corazón, sus propios deseos. Pero Dios está levantando un pueblo que escuche el verdadero evangelio, la verdadera palabra que nos lleve a Cristo, que nos lleve a ser libres en Cristo. Entonces, en el capítulo 5, para terminar, vamos al 20, primero de Pedro, verso 20, tiene la Biblia abierta y dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Ellos conocieron la verdad, conocieron las cosas del Señor, pero ¿qué pasó? Dios conmigo, se enredaron. Decía, tened cuidado de enredarte con las cosas que no son de Dios en tu vida. Tened cuidado de enredarte con personas que decían que eran tus amigos, que eran de Dios, o que eran tus propios hermanos, que los tomó el diablo y ahora te quieran enredar a vos y te quieran llevar lejos. Ojo, cuidado. Decirle, hermano, cuidado, ten cuidado, cuídate. Por eso yo siempre aconsejo a los hermanos, nosotros nos tenemos que amar como dice la palabra. Así dice la palabra, ¿no? Que los tenemos que amar los unos hacia los otros y orar. Pero, escuchen, pero tener cuidado con las emociones, no ser emocional. Vos podés amar a un hermano, vos podés tener mucha comunión con un hermano, pero nunca ser emocional, que abrir tanto tu corazón a las emociones. Porque el día que ese hermano no esté más, te va a doler tanto. Porque diste más lugar a las emociones que a la comunión en el Espíritu. Imagínense si yo sería emocional, todos los hermanos que estaban con nosotros y se fueron muchos. Yo dejaría el saco y se fue el hermano, no. Yo los amo en el amor del Señor. Oro por ellos. Pero nunca abrí mi corazón a las emociones para que las emociones tomen el lugar, invadan mi interior y apaguen mi vida espiritual. Amén. Gloria a Dios. Yo he tenido hermanos que estuvieron muchos años conmigo acá, que han comido de mi mesa, que han dormido en mi casa, que han trabajado conmigo, que han salido conmigo a predicar por muchos lugares y hoy ya no están. Pero yo sigo adelante, yo no puedo, si el hermano se va, no puedo soltar todo, decir que se fueron todos, estoy solo, no. Hay que seguir. Gloria a Dios, aleluya. Hay que seguir adelante. Gracias, Señor. Y hay que orar por los hermanos. Claro que hay que orar, hay que bendecirlo y decir, Señor, aunque se haya ido como se haya, hay que orar y nada más y bendecirlo. Que el Señor lo ayude. Y a nosotros también. Pero tenemos que seguir adelante. ¿Me va siguiendo? Entonces, estas personas se enredaron con el mundo y se contaminaron. Y entonces comenzaron a ser vencidos por todas esas cosas. Comenzaron a ser derrotados, vencidos, porque comenzaron a enredarse. Escucharon la verdad, escucharon todas las palabras buenas del Señor. Y después abrieron su corazón y se comenzaron a enredar. Y ahí está el error, ahí está el tema cuando se enredan con las cosas que no
dice que ellos fueron vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Escuchen, yo voy a decir esto para terminar. Si una persona que llegó al ministerio fue liberada de demonio, de locura, de lo que sea, y la persona se aparta, se va, o se enoja y se va, dice que el estado es peor de cómo llegó y fue libre. Porque dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Si una persona se va al mundo, o puede decir que una persona se va a otra congregación, no va a recibir el mismo alimento, no va a recibir la misma administración, no va a recibir la misma palabra. No. Y ese creyente, al no recibir la palabra que recibía en su iglesia, que era la verdadera iglesia, la buena palabra que estaba comiendo, va a comenzar a comer otra clase de comida y va a comenzar a entrar en esa comida. Y esa comida, si no es una comida nutritiva como habla la palabra, que contiene a Cristo, se va a hacer de esa forma. Va a comenzar a recaer en todo ese sistema. Y como siempre decimos, si alguien se va de un lugar bueno, no va a buscar un lugar bueno, va a volver a un lugar no bueno. Va a buscar un lugar de frialdad, un lugar de tibieza. Aunque te hablen de Cristo, como leímos acá, pero hay mucho enredo, aunque hablen de Cristo, hay mucho enredo, hay muchas cosas que entraron en la vida de la iglesia hoy en día. Que Dios nos ayude a que nosotros no dejemos que ningún pensamiento nos esclavice y nos lleve a que estemos enredados con cosas que nos van a contaminar y seamos vencidos por eso. Para terminar, capítulo 5 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo. Decir, hermano, Cristo te hizo libre. Mantén esa firmeza y esa libertad de Cristo en tu vida. Le dijo Pablo: está firme. ¿Por qué dice está firme? Cuidado. Cuidado, para que usted entienda, lo parafraseado. Cuidado cómo están caminando. Ustedes han sido libres por Cristo. Mantengan esa firmeza. Mantengan esa firmeza. Y no vuelvan otra vez a estar sujetos al yugo de la esclavitud. Mantén esa firmeza, mantén esa libertad en Cristo. Si hoy tu mente estaba en esclavitud, decís: Señor, no quiero más esclavitud para mi vida. Sí, Señor, había pensamientos que me esclavizaban, había situaciones que me llevaban a dudar, a tener temor, a tener miedo, y eso me estaba esclavizando, eso me estaba haciendo retroceder espiritualmente. Levanta tu mano en esta noche, cerra tus ojos. Vos sabés que hay cosas que por ahí te estaban esclavizando en tu mente y en tu corazón. Dudas, pensamientos, temores. Y hoy Dios quiere que seamos libres verdaderamente. Hoy Dios quiere que seamos libres en esta noche completamente. Pánico, depresión, amargura, todos esos son demonios que nos esclavizan a estar en esa situación. Enfermedades que Dios puede sanar, Dios las puede sanar. Hoy Dios te va a hacer libre en tu mente y corazón. Poné tu mano en tu cabeza, poné la mano en tu cabeza.